Esto pues obviamente no es fácil, pero sí se puede hacer. Primero tenemos que establecer contactos reales, negociar colaboración efectiva, tanto con nuestros países vecinos como México, Belice, Honduras y El Salvador, como con los Estados Unidos, que es el gran consumidor de la droga que pasa por Guatemala, para que con el apoyo de ellos podamos proteger y cerrar nuestras fronteras al narcotráfico. Necesitamos el equipo y los soldados, el ejército es el que va a cubrir las fronteras, pero necesitan el equipo porque necesitan movilidad y necesitan equipo de inteligencia para detectar esos embarques antes de que entren al territorio nacional e impedir que sigan viniendo. Si nosotros logramos impedir que la droga entre a Guatemala, Guatemala deja de ser un país de trasiego. Paralelamente a esto, vamos a trabajar muy duro y vamos a poner todo nuestro énfasis en el combate al lavado de dinero, porque tanto el narcotráfico como los demás actos de crimen organizado y de cuello blanco, si no pueden lavar su dinero impunemente en Guatemala, a través del sistema bancario, a través de compras de propiedades, a través de todo tipo de negocio con el que logran con impunidad lavar ese dinero que proviene del crimen y convertirlo en dinero sano que pueden utilizar. Si paramos el lavado de dinero, paramos el narcotráfico en Guatemala y buscarán otro lugar a donde irse. Y es menos violento. No se necesita realmente ir con violencia ni con fuerza a combatir el crimen, sino hay que combatirlo con un plan concreto, utilizando los recursos que se tienen y sobre todo, evitando que los criminales sigan manteniendo esa impunidad que hay en Guatemala. La separación de los poderes está garantizada por la Constitución de la República y por eso hay un presidente del organismo judicial, un presidente del Congreso y un presidente del país, del Ejecutivo. Los tres presidentes deben colaborar y cooperar para mantener la mayor fluidez posible entre las relaciones, respetando siempre la autoridad de cada uno de los otros y no pretendiendo intrometerse en las actividades de los otros poderes de Estado. Sin embargo, en Guatemala hay todo ese problema con diputados y con ministros y con otras personas de Estado que se entremeten en los negocios del gobierno porque se permite en Guatemala el uso de ONGs y de otros mecanismos que esconden quiénes son realmente los propietarios de las empresas que hacen contrataciones con el Estado. Es ahí donde está el problema. El problema empieza desde la presidencia. Este es el problema de la corrupción. Y vamos a parar la corrupción de fondo, comenzando por la presidencia, la selección de ministros, la selección de jefes de divisiones y de secretarías y direcciones. Ahí es donde empieza el primer paso. Pero lo más importante de todo es la transparencia. Nosotros vamos a prohibir el uso de ONGs para contrataciones con el Estado. Se ha vuelto una costumbre y simplemente eso lo que hace es esconder a los propietarios reales del negocio. Por eso hay diputados, hay ministros, hay funcionarios de Estado de diferentes niveles y también personas privadas que se esconden detrás de la figura de una ONG para hacer transacciones con el Estado que son a todas luces corruptas y que son difíciles o imposibles de fiscalizar en cómo está la figura hoy día. Las ONGs son entidades sumamente valiosas, pero están destinadas y diseñadas para ser entidades para defender los derechos humanos, para defender los derechos de los más vulnerables, como los niños, como las mujeres. Son organizaciones de activismo social y político, no son empresas para hacer negociaciones con el Estado y eso lo vamos a parar. Lo mismo que las famosas comisiones del 40% que se le pagan a la persona encargada de gobiernos de parte del Estado, que es algo que todos sabemos en Guatemala y quien haya hecho negocios con el Estado lo ha experimentado. Es ahí donde se va a acabar todo ese clientelismo y todo ese tráfico de influencias que existe en Guatemala. No necesitamos más leyes, las leyes ya existen, lo que necesitamos es que se cumplan y necesitamos que las autoridades del Ministerio Público y de la Contraloría de Cuentas de la Nación hagan su trabajo. Una vez más acá entramos en la famosa demagogia clásica y nadie propuso una solución verdadera. La realidad es que a la mujer hay que tratarla con igualdad al hombre. Todos los humanos somos iguales. La discriminación sea por género,
sea por etnia, sea por tamaño, por edad, por lo que sea porque son personas mayores. Todo tipo de discriminación debe parar, debe acabarse, pero solo hay una manera de lograrlo, y es aceptando que todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos, respetándonos los unos a los otros y dejar de crear proyectos específicos para un grupo o para otro. Porque cuando empezamos a crear ese divisionismo, lo que hacemos es fomentar la discriminación. Nosotros no vamos a ir y decir, vamos a hacer esto por un grupo y esto por otro grupo. Nosotros vamos a trabajar para todos los guatemaltecos en la misma forma. Esa es la forma de pararla. Las mujeres necesitan más acceso a empleos, más acceso a trabajo, por supuesto. También lo necesitan los mayores, las personas mayores, lo necesitan las personas del campo, los diferentes pueblos indígenas tienen ese mismo tipo de problema. Tenemos que ya dejar de separarnos unos de otros. Ahora, cada grupo sí tiene algunas necesidades particulares. Las mujeres tienen necesidades distintas de los hombres y debemos atenderlas en materia de salud y en materia de educación, precisamente para atender las diferencias que existen entre personas, pero no para fomentar una discriminación ni una separación. Les debo decir que una de las cosas más gratificantes que ha tenido todos estos foros a los que he asistido en las últimas semanas y a los que no he asistido cuando los veo, es que, como dice un viejo dicho, la imitación es el mejor cumplido. Todos los candidatos que participan en estos foros, de una u otra manera han ido tomando prestados, por así decirlo, sin permiso, mis propuestas concretas. En este caso, en el caso de los programas sociales, ya todos están hablando de lo mismo que yo, que es la creación del Ministerio de Servicios Sociales, algunos le dicen de diferente nombre, asignar esos programas ahí para que no estén más en manos de la Presidencia de la República, porque estos son programas sociales, no políticos. Interesantemente, todos empiezan a hablar de la politización de la política, que si está el Congreso politizado, que si está el gobierno politizado. Mis queridos amigos, seamos realistas, el gobierno, el Congreso y todo lo que se hace públicamente es política y todo está politizado. No lo podemos despolitizar, esa es una falacia. Lo que tenemos que hacer es transparentarlo y hacerlo eficiente. En el caso de cohesión social y los programas sociales, van a ir al Ministerio de Servicios Sociales, donde van a tener un presupuesto, sistemas de controles cruzados y auditorías para garantizar la transparencia de esos programas, para garantizar que le lleguen a los necesitados y que no se desvíen a donde no deben ir. Pero van a ir acompañados de programas de educación y de programas de desarrollo económico, tanto urbano como rural, para que las personas necesitadas que reciben esos programas sean educadas y tengan acceso a oportunidades de desarrollo, para que estos programas sean temporales. Hay un candidato que dice que van a ser temporales, pero no dice cómo va a ser para que esas personas ya no vuelvan a regresar a la miseria cuando no reciban los programas. Solo con empleo y desarrollo vamos a poder resolver este problema. Yo soy de la opinión que en este momento, aunque sí hay algunas reformas que serían convenientes o necesarias, no hay ninguna que sea una reforma urgente. Nuestro Congreso no es capaz ni siquiera de pasar la ley de servicios públicos de todos los empleados del Estado, la ley de servicio civil. Es una ley que no es controversial, es una ley que le da derechos y le da seguridad de empleo a los empleados públicos, y el Congreso no ha sido capaz de pasarla. Hay una cantidad enorme de leyes que están atascadas en el Congreso por años y que no pasan. Si no somos capaces de pasar leyes que no son controversiales, ¿cómo pretendemos poner a estos congresos ineficientes e inefectivos a querer cambiar la Constitución? Es irracional, en mi opinión. En este momento debemos olvidarnos completamente de reformas a la Constitución y empecemos por cumplir con la Constitución. Cumplamos las leyes primero. Cuando tengamos el país en orden, podemos hablar de hacer reformas constitucionales. En este momento es simplemente perder el tiempo y crear más problemas de los que ya tenemos. Y en cuanto a la reelección presidencial, quiero decirles, 4 años es demasiado poco para poder hacer el bien, pero es demasiado tiempo para aquel que gobierne mal. Creo que por el momento
no debiera considerarse ningún cambio a esto. Comencemos por poner la casa en orden, comencemos por poner a funcionar el país, a generar empleo, desarrollo, a acabar con la impunidad. Después de eso podemos considerar todo esto. Mi respuesta es no. Y varios candidatos dijeron no, pero lo dijeron por razones electoreras. Le dijeron que no porque si dicen que van a subir el IVA, la gente no vota por ellos. Yo les voy a decir, en mi opinión, el IVA no debe aumentarse, es más, yo quisiera poderlo reducir. Y la razón es muy sencilla, porque aunque teóricamente es un impuesto muy justo, porque es un impuesto al consumo y por tanto el que más consume, más paga, tiene un efecto de injusticia social. ¿Por qué? Porque los que menos tienen se gastan el 100% de sus ingresos cada mes. Cuanto menos dinero tiene una persona, más de su dinero tiene que gastar. O sea, una persona que gana el salario mínimo tiene que gastarse el 100% de su dinero, no tiene para ahorrar, porque solo le alcanza apenas le alcanza para comer y la subsistencia de su familia. Sin embargo, la gente que más dinero tiene, cuanto más ricos son, menor porcentaje de sus ingresos se va al gasto, porque llega un momento en que no se puede gastar más, por más que gaste. Algunos meses tal vez sí, pero la mayor parte de los meses no, y siempre sobra algo. Quiere decir que el que más tiene paga menos proporcionalmente a sus ingresos de lo que paga en IVA el que menos tiene, porque va directo a lo que consumió. Entonces, en términos absolutos, sí, el que más tiene gasta más, paga más. Pero en términos relativos, es castigado más severamente el que menos tiene. El IVA es un buen impuesto, pero no debe ser tan alto. Yo creo que en Guatemala nuestro objetivo debería ser reducir el IVA conforme vayamos mejorando la recaudación de otros impuestos. Hablan de un pacto fiscal, yo no entiendo qué pacto es ese. Los impuestos o existen o no existen. Y si existen, se pagan. Punto. No hay pacto que hablar. Es muy simple. La ley es la ley, hay que cumplirla. En Guatemala lo que tenemos es un problema gravísimo de evasión fiscal. Y ese programa de evasión fiscal hay que combatirlo y es parte del combate a la corrupción. La corrupción en Guatemala representa 24,000 millones de quetzales por año, o sea, la mitad casi de nuestro presupuesto nacional se va en desperdicio, despilfarro, robos, corrupción de todo tipo. Y entre eso está la evasión fiscal y el contrabando, y las comisiones y sobreprecios. Antes de pensar en subir impuestos, tenemos que acabar con la corrupción. Cuando se habla de que la tasa impositiva es muy baja con respecto al Producto Interno Bruto, pues sí, lo ideal para un país es cobrar lo menos posible del Producto Interno Bruto, siempre y cuando recaude suficiente para cubrir los gastos del Estado. El problema en Guatemala es que el Estado está gastando mucho más de lo que recauda, y una buena parte de eso es por la evasión y por el contrabando, y otra parte de eso es porque estamos gastando demasiado en tonterías, en corrupción. Antes de hablar de subir impuestos, debemos limpiar la casa, debemos de cobrar los impuestos, debemos de parar la corrupción.